La noche se había detenido en la estación como si el tiempo también la hubiera rechazado. El último tren partía dejando tras de sí un aliento metálico y frío, y ella permanecía allí, con la maleta rota a sus pies y el orgullo hecho pedazos. Había sido rechazada una vez más. No por falta de talento, ni de voluntad, sino por algo invisible, algo que nadie se molestó en explicarle. Y justo cuando pensó que el silencio sería su única compañía, una voz grave, lenta y extrañamente amable rompió el aire. Mis gemelos necesitan una madre como tú. Ella levantó la vista con incredulidad. Frente a ella estaba un hombre alto, de sombrero gastado, botas cubiertas de polvo y unos ojos tan claros que parecían haber visto demasiados amaneceres solos. No sonreía, pero tampoco parecía un desconocido peligroso. Más bien alguien cansado, como ella. No supo por qué no se rió. No supo por qué no se levantó y se fue. Tal vez fue la forma en que él no la miraba con lástima, sino con una especie de respeto silencioso. O tal vez fue porque, en ese instante, no tenía a dónde ir. No me conoces, dijo ella al fin, con la voz áspera. Lo sé, respondió él. Pero he visto cómo te rechazaron. Y también he visto cómo te mantuviste de pie. El viento nocturno se coló entre ellos, arrastrando papeles viejos y recuerdos que ninguno quería nombrar. Él se presentó como Mateo, un ranchero del Valle Seco, padre de 2 niños de 5 años que habían perdido a su madre demasiado pronto. No habló de amor. No habló de promesas. Solo de una casa grande y silenciosa, de risas que se habían apagado, y de una necesidad urgente de alguien que no huyera. Ella se llamó Lucía. No contó toda su historia, pero dejó caer suficientes fragmentos para que él entendiera que también había perdido cosas que no se recuperan. El viaje al rancho fue largo. El paisaje cambió de luces urbanas a caminos de tierra, de ruido a un silencio tan profundo que casi dolía. Cuando llegaron, los gemelos la observaron desde el porche como si fuera una aparición. No corrieron hacia ella. No sonrieron. Solo la miraron, con una mezcla de curiosidad y miedo que le apretó el pecho. Los días siguientes no fueron fáciles. Lucía no sabía cómo ser madre, y los niños no sabían cómo confiar. Mateo hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran firmes, honestas. No la presionó. No la vigiló. Le dio espacio, como si entendiera que algunas heridas solo sanan en libertad. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. Los gemelos empezaron a dejarle dibujos sobre la mesa. A sentarse cerca de ella sin tocarla. A dormir un poco mejor por las noches. Y Lucía, sin darse cuenta, empezó a reírse de nuevo. A cocinar para otros. A sentirse necesaria sin sentirse usada. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos dorados, Mateo la observó desde la distancia. Había algo distinto en ella. Algo que no estaba cuando la encontró en la estación. Y por primera vez desde hacía años, sintió miedo. Miedo de perder otra vez lo que apenas estaba empezando a recuperar. Esa noche, Lucía encontró una fotografía antigua escondida en un cajón. Mateo con una mujer de sonrisa luminosa, abrazando a los gemelos cuando eran bebés. El pasado la miró de frente, recordándole que aquel lugar no le pertenecía realmente. Que su papel podía ser temporal. Que quizás solo estaba allí para sanar, y luego irse. Cuando Mateo entró en la habitación y la vio con la foto en la mano, supo que el momento había llegado. Se detuvo en seco. El silencio entre ambos era espeso, cargado de palabras no dichas. Lucía levantó la mirada, con los ojos brillantes, y en su voz había una decisión temblorosa cuando dijo que no sabía si podía seguir fingiendo que todo estaba bien, porque empezaba a sentir algo que no había planeado. Algo que la aterraba más que el rechazo en la estación, algo que podía romperlos a todos si no se decía ahora mismo. Mateo no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta la mesa, dejó el sombrero a un lado y apoyó ambas manos sobre la madera como si necesitara anclarse a algo sólido. Durante años había aprendido a callar, a guardar lo que dolía para no contaminar a sus hijos con más pérdidas. Pero Lucía no era una sombra pasajera, y ambos lo sabían. No estás fingiendo, dijo por fin, con voz baja. Lo que pasa aquí es real, incluso cuando da miedo. Lucía apretó la fotografía entre los dedos. La mujer de la imagen parecía mirarla con una serenidad que la desarmaba. No había celos, sino una tristeza respetuosa, como si entendiera que el amor no muere, solo cambia de forma.
No quiero reemplazar a nadie, susurró. Pero tampoco quiero mentirme. Mateo se acercó un poco más. No la tocó. Nunca lo hacía sin permiso, sin una señal clara. Esa contención era parte de lo que lo hacía distinto a todos los hombres que Lucía había conocido. Mis hijos no necesitan un reemplazo, dijo. Necesitan a alguien que se quede. Y yo necesito dejar de vivir con miedo a perder. Esa noche no hubo abrazos ni confesiones grandilocuentes. Solo una conversación larga, honesta, llena de silencios que decían más que las palabras. Cuando Lucía se fue a dormir, el corazón le latía con una mezcla peligrosa de esperanza y terror. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Mateo empezó a sonreír más, aunque aún le costaba. Los gemelos, Tomás y Julián, comenzaron a llamarla sin darse cuenta cuando se caían o tenían pesadillas. Una madrugada, Lucía se despertó con pasos pequeños en el pasillo y dos cuerpos tibios acurrucándose a su lado, buscando refugio como si siempre hubiera sido así. Ella los abrazó con cuidado, conteniendo las lágrimas. No porque doliera, sino porque se sentía demasiado verdadero. Sin embargo, el pasado no tardó en golpear la puerta. Una mañana, un coche elegante apareció levantando polvo frente al rancho. De él bajó una mujer de mirada afilada y sonrisa calculada. Era Clara, la madre de la difunta esposa de Mateo. Su presencia tensó el aire como una tormenta inminente. He venido por mis nietos, anunció sin rodeos. Este lugar no es adecuado para criarlos. Lucía sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Clara la miró de arriba abajo, evaluándola como si fuera un objeto fuera de lugar. ¿Tú quién eres?, preguntó, aunque la respuesta parecía no importarle. Mateo se interpuso de inmediato, con una firmeza que Lucía nunca le había visto. Es parte de esta familia, dijo. Y no te llevarás a mis hijos. La discusión fue larga, dolorosa. Clara hablaba de estabilidad, de dinero, de un futuro mejor. Lucía escuchaba en silencio, sintiéndose de nuevo aquella mujer rechazada en la estación, invisible, descartable. Pero cuando los gemelos se aferraron a su falda, temblando, algo dentro de ella cambió. Ellos no son una herencia que se reparte, dijo Lucía con voz clara. Son niños. Y aquí son amados. Clara la observó con frialdad, pero también con sorpresa. No esperaba resistencia. Mucho menos de alguien que no tenía lazos de sangre. Esa noche, tras la partida de Clara con una amenaza velada de abogados y tribunales, el rancho quedó sumido en un silencio pesado. Mateo se sentó en el porche, mirando la oscuridad como si buscara respuestas entre las estrellas. Lucía se acercó y, por primera vez, apoyó la cabeza en su hombro. Si esto se vuelve demasiado complicado, puedo irme, dijo, aunque cada palabra le dolía. Mateo giró lentamente hacia ella. Sus ojos, cansados pero decididos, se encontraron con los de Lucía. Ya me rechazaron una vez por no luchar, respondió. No volveré a hacerlo. Ni por ellos, ni por ti. Algo se quebró entonces. No fue un beso inmediato ni una promesa eterna. Fue un llanto contenido que finalmente salió, una confesión muda de todo lo que habían perdido y de todo lo que estaban arriesgando. Los días siguientes trajeron cartas legales, llamadas tensas y noches sin dormir. Pero también trajeron pequeños actos de valentía, Lucía asistiendo a reuniones escolares como si siempre hubiera pertenecido allí, Mateo aprendiendo a decir lo que sentía sin esconderse. Los gemelos defendiendo su hogar con una inocencia feroz. Una tarde, mientras Lucía enseñaba a Tomás y Julián a montar a caballo, Mateo los observaba desde la cerca. La escena era tan simple, tan poderosa, que le recordó algo que había olvidado: la felicidad no siempre llega con certezas, a veces llega con riesgo. Lucía bajó del caballo y se acercó a él, con el cabello revuelto y las mejillas encendidas por el sol. Sonrió, y en esa sonrisa había un futuro posible. Pase lo que pase, dijo, no me arrepiento de haberme quedado. Mateo extendió la mano, dudó apenas un segundo, y la tomó. El contacto fue firme, decidido, como un pacto silencioso. En la distancia, el sonido de un motor rompió la calma del atardecer, anunciando que la tranquilidad aún no estaba asegurada, que la batalla apenas comenzaba. Y que el amor que estaban construyendo tendría que demostrar si era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a todo lo que estaba por venir.
El motor se acercó levantando una nube de polvo que el viento empujó contra el cielo rojizo del atardecer. Lucía soltó la mano de Mateo por instinto, no por miedo a él, sino por ese reflejo antiguo que aparece cuando la vida vuelve a recordarte que nada es definitivo. El vehículo se detuvo frente al rancho y de él descendió un hombre de traje oscuro, demasiado elegante para aquel lugar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión profesional que no prometía nada bueno. «Señor Mateo Rivas», dijo. «Vengo en representación de Clara Montenegro». Lucía sintió que el estómago se le encogía. Los gemelos, que jugaban cerca, se acercaron sin entender del todo, pero percibiendo la tensión. Mateo dio un paso al frente, colocándose entre el hombre y los niños. «Hable conmigo», ordenó. «No delante de ellos». El abogado asintió y se alejaron unos metros. Lucía observaba desde la distancia, tratando de leer los gestos de Mateo, cada movimiento de sus manos, cada pausa. No escuchaba las palabras, pero sentía el peso de ellas como si fueran propias. Cuando Mateo regresó, su rostro estaba serio, pero no derrotado. «Quiere llevar esto a los tribunales», dijo. «Custodia compartida, evaluaciones, visitas supervisadas, todo». Lucía respiró hondo. Había sabido que ese momento llegaría, pero enfrentarlo era distinto. No se trataba solo de ella. Se trataba de dos niños que ya habían perdido demasiado. «Entonces pelearemos», dijo, sorprendida de la firmeza de su propia voz. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El pasado regresó en forma de recuerdos incómodos, entrevistas fallidas, puertas cerradas, promesas rotas. Siempre había sido la que se iba antes de que la dejaran. Permanecer era nuevo. Permanecer dolía. Permanecer implicaba perder. Al amanecer, encontró a Mateo en la cocina, preparando café. Tenía ojeras profundas y la mirada fija en la nada. «No tienes que quedarte por obligación», dijo él sin mirarla. «Si decides irte ahora, lo entenderé». Lucía dejó la taza sobre la mesa con un golpe suave. «No me quedé por ellos», respondió. «Me quedé porque aquí, yo también encontré algo que necesitaba». Mateo levantó la vista. En sus ojos había gratitud, pero también miedo. Miedo de creer demasiado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tensa. Visitas de trabajadores sociales, entrevistas, formularios interminables. Lucía era observada, evaluada, medida. Cada gesto suyo parecía una prueba. Cada palabra, un posible error. Aún así, no retrocedió. Habló con honestidad. Admitió que no era perfecta. Que no tenía todas las respuestas. Que amaba a esos niños sin haberlos parido. Una tarde, Clara regresó. Esta vez no gritó ni acusó. Se sentó frente a Lucía en la sala, con una calma que resultaba inquietante. «No eres mala persona», dijo. «Pero esto no te pertenece». Lucía sostuvo su mirada sin desafiarla, sin bajar la cabeza. «El amor no es una propiedad», respondió. «Y ellos no son un premio». Clara apretó los labios. Por un instante, algo se resquebrajó en su expresión. Tal vez el recuerdo de su hija. Tal vez el miedo a quedarse sola. «Mi hija confiaba demasiado», murmuró. «Y la perdió». Lucía sintió un nudo en la garganta. Entendió, por primera vez, que el dolor de Clara era tan profundo como el suyo, solo que había elegido una forma distinta de sobrevivir. El día de la evaluación final llegó con un cielo gris y pesado. Mateo y Lucía se sentaron juntos en una sala fría, mientras los gemelos jugaban en una esquina. Tomás se acercó a Lucía y le tomó la mano con naturalidad. Julián apoyó la cabeza en su rodilla. Nadie se los pidió. Nadie los dirigió. La trabajadora social lo observó todo en silencio, anotando algo en su cuaderno. Horas después, al salir, Mateo soltó el aire como si llevara semanas conteniéndolo. «Pase lo que pase», dijo, «gracias por no huir». Lucía sonrió con tristeza. Todavía no ha terminado. Esa noche, una tormenta azotó el rancho. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a la fuerza. La luz se fue de repente, sumiendo la casa en una oscuridad total. Los gemelos gritaron asustados y Lucía corrió a abrazarlos, cantándoles suavemente hasta que se calmaron. Mateo observaba la escena desde la puerta. La imagen se le clavó en el pecho,
Lucía, sentada en el suelo, con 2 niños aferrados a ella, protegiéndolos como si siempre hubiera sido su lugar. Se acercó despacio, se arrodilló frente a ella y, sin palabras, apoyó la frente en la de Lucía. El ruido de la tormenta quedó lejos por un instante. Solo existían ellos, respirando el mismo miedo, la misma esperanza. Si ganamos, susurró él, nada volverá a ser igual. Lucía cerró los ojos. Y si perdemos, respondió, tampoco. El trueno retumbó sobre sus cabezas, sacudiendo la casa. Afuera, la lluvia caía con furia, como si el mundo mismo estuviera decidiendo algo. Y en medio de esa noche incierta, mientras el reloj avanzaba hacia un futuro aún sin nombre, el teléfono de Mateo comenzó a vibrar sobre la mesa, anunciando una llamada que podía cambiarlo todo. Mateo miró el teléfono vibrar como si fuera un objeto extraño, peligroso. Durante un segundo nadie se movió. La tormenta seguía rugiendo afuera, los gemelos respiraban con dificultad, aferrados a Lucía, y el sonido insistente parecía marcar el ritmo de algo inevitable. Finalmente, Mateo se levantó y respondió. No dijo nada durante varios segundos. Solo escuchó. Su expresión se tensó primero, luego se suavizó apenas, y después volvió a endurecerse. Lucía lo observaba tratando de adivinar el contenido de cada silencio, de cada leve asentimiento. Entiendo, dijo al fin. Sí, gracias por avisar. Colgó despacio. El silencio que quedó fue más pesado que el ruido de la lluvia. ¿Quién era? Preguntó Lucía en voz baja, sin soltar a los niños. Mateo se pasó la mano por el rostro. El abogado, respondió. La resolución preliminar. Lucía sintió que el corazón le golpeaba las costillas. ¿Y? Mateo dudó. No por dramatismo, sino porque aún estaba procesando lo que había escuchado. De momento, los niños se quedan aquí. Tomás levantó la cabeza de inmediato. ¿Contigo? Preguntó, con miedo. Mateo se agachó frente a él y lo miró a los ojos. Con nosotros, corrigió. Aquí. En casa. Julián dejó escapar un sollozo silencioso y abrazó con más fuerza a Lucía, como si temiera que la palabra momento apareciera en cualquier segundo. Ella cerró los ojos, respirando hondo, conteniendo una alegría que no se atrevía a celebrar. Pero no es definitivo, añadió Mateo. Clara apelará. Esto sigue. Lucía asintió. Lo sabía. Nada que valiera la pena llegaba sin batalla. La tormenta amainó entrada la madrugada. El silencio posterior era casi irreal. Lucía se quedó dormida en el suelo con los gemelos, y Mateo los cubrió con una manta antes de sentarse en la silla frente a ellos. Los observó largo rato, memorizando cada respiración tranquila, cada gesto infantil. Pensó en lo frágil que era todo. En lo fácil que podía romperse. Al amanecer, Lucía despertó con el olor a café. Mateo estaba de pie junto a la ventana, mirando el campo húmedo. La luz gris del nuevo día le marcaba el perfil, haciéndolo parecer más cansado, pero también más humano. No tenías que preparar nada, dijo ella, incorporándose despacio para no despertar a los niños. Necesitaba hacerlo, respondió él. Para sentir que el día empezaba de verdad. Lucía se acercó y se apoyó junto a él. Durante unos segundos, compartieron el silencio sin incomodidad. Anoche, comenzó Mateo, pensé que iba a perderlos. Otra vez. Lucía no respondió de inmediato. Yo también, admitió. Y pensé que si eso pasaba, no sabría quién era sin ellos. Mateo la miró sorprendido. Eso me asusta, dijo con honestidad. Porque significa que ya somos algo que no estaba planeado. Lucía sostuvo su mirada. No retrocedió. Las cosas importantes casi nunca lo están. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado, incluso. Lucía aprendió que esa calma era solo la pausa antes del siguiente golpe. Aún así, la vivió con plenitud. Ayudó a los gemelos con tareas, cocinó platos que nunca había hecho antes, rió con ellos hasta que le dolía el estómago. Mateo comenzó a apoyarse más en ella, no como salvación, sino como compañera. Una tarde, Clara llamó. No para discutir. No para amenazar. Quiero verlos, dijo simplemente. Mateo dudó,
pero aceptó bajo ciertas condiciones. El encuentro fue tenso. Clara llegó contenida, elegante, con una tristeza que ya no se molestaba en disimular. Los gemelos se acercaron con cautela. Lucía se mantuvo al margen, observando. Clara los abrazó torpemente, como alguien que teme romper lo que toca. «Están grandes», murmuró. «Se parecen tanto a ella». Lucía sintió que algo se movía dentro de su pecho. No celos. Comprensión. Antes de irse, Clara se acercó a Lucía. «No pensé que podría decir esto», confesó, «pero, gracias por cuidarlos». Lucía asintió, sin triunfos, sin palabras de más. Aquella noche, Mateo no pudo dormir. Salió al porche y Lucía lo siguió. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «No sé cómo termina esto», dijo él. «Pero sé que ya no quiero imaginar el futuro sin ti». Lucía sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No era una promesa. Era una verdad expuesta. «Y yo tampoco», respondió. «Y eso me aterra, y me sostiene al mismo tiempo». Se quedaron allí, juntos, sabiendo que el amor no era un refugio seguro, sino un riesgo constante. Y aún así, ninguno dio un paso atrás. Porque en medio de juicios, heridas abiertas y decisiones imposibles, habían descubierto algo más fuerte que el miedo, la voluntad de quedarse, incluso cuando el mundo parecía decidido a ponerlos a prueba una vez más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un ritmo casi ritual en el rancho. La vida, que había parecido frágil y temporal, comenzó a asentarse como una raíz que crece silenciosa pero poderosa. Los gemelos, Tomás y Julián, ya no miraban a Lucía con cautela, sino con una confianza que solo se construye con paciencia y amor genuino. Cada carcajada, cada dibujo dejado sobre la mesa, cada abrazo inesperado, era un recordatorio de que lo imposible había empezado a convertirse en cotidiano. Mateo, por su parte, dejó de ser ese hombre de pocas palabras, siempre a la defensiva. La presencia de Lucía le enseñó que la fuerza no reside solo en proteger, sino en confiar y compartir el peso de la vida con alguien que entiende sin necesidad de explicaciones. Una tarde, mientras el sol caía y bañaba el rancho con tonos dorados, Mateo apareció con una caja en las manos. Los gemelos corrieron hacia él, saltando y gritando de emoción, y Lucía lo observaba con una sonrisa que iluminaba más que la luz del atardecer. Cuando los niños se acomodaron, Mateo abrió la caja y reveló un par de caballos jóvenes, fuertes, listos para ser montados. La mirada de los niños se llenó de asombro y alegría, y Lucía sintió como algo dentro de su corazón se expandía hasta dolerle de felicidad. Esa fue la primera vez que comprendió, sin ninguna duda, que su lugar no era temporal, su lugar era allí, en ese rancho, con ellos, creando un hogar que nadie podía quitar. El tiempo continuó su curso, y con él llegaron los desafíos, pequeñas disputas legales, el recuerdo de la madre que no volvería, y el miedo persistente de perder lo que tanto habían ganado. Pero cada obstáculo los unía más, como si la adversidad hubiera sido la prueba final que necesitaban para descubrir que su vínculo era inquebrantable. Lucía y Mateo aprendieron a apoyarse sin depender uno del otro de manera ciega, encontraron equilibrio en la comprensión, en la paciencia, y en la capacidad de aceptar las imperfecciones humanas. Las noches en el porche, hablando sobre nada y todo a la vez, se convirtieron en rituales sagrados donde podían ser vulnerables, donde los miedos podían existir sin romper el amor que ya latía en cada rincón del hogar. Una mañana de primavera, mientras los gemelos jugaban entre los girasoles que Lucía había plantado, Mateo la tomó de la mano y la llevó al centro del campo, donde el viento movía el pasto alto como si danzara a su alrededor. Lucía lo miró, sorprendida por la seriedad de su gesto. Mateo se arrodilló lentamente, tomando ambas manos de ella en las suyas, y sus ojos reflejaron un brillo que combinaba temor y determinación. No necesitaba palabras grandilocuentes ni promesas vacías. Cada mirada, cada gesto, hablaba de años de soledad, de pérdidas, de segundas oportunidades. De la certeza de que lo que habían encontrado era más raro y valioso que cualquier tesoro material. Lucía, dijo finalmente, con una voz que parecía contener todo el pasado, el presente y el futuro. No puedo prometer que nunca habrá dificultades, ni que siempre será fácil. Pero sí puedo prometer que quiero enfrentar todo contigo, que quiero que tú y los niños sean mi familia para siempre. Lucía sintió un torrente de emociones mezclarse en su pecho, miedo, alegría, incredulidad, amor. Nunca había imaginado que alguien pudiera ver más allá de sus cicatrices y elegir quedarse.
Nunca había imaginado que un rechazo en una estación pudiera transformarse en algo tan extraordinario. Las lágrimas se le escaparon, y Mateo las recogió con la suavidad de quien comprende que la vulnerabilidad no es debilidad. Yo tampoco quiero imaginar mi vida sin ustedes, susurró. No hay nada que me haga sentir que pertenezco tanto como aquí, con ustedes. Los gemelos, observando desde la distancia, corrieron hacia ellos sin comprender del todo, pero sintiendo el cambio en el aire. Saltaron, abrazaron a Lucía y a Mateo, y en esa unión espontánea, en esa risa que llenó el campo, todo el miedo, toda la incertidumbre, toda la tristeza del pasado se disipó. La tormenta de años de rechazo y pérdida había pasado, dejando un cielo claro y un terreno fértil donde podían crecer juntos, sin más interrupciones, sin más dudas. Con el paso de los días, la noticia de que Mateo y Lucía habían logrado crear un hogar sólido para los gemelos llegó a oídos de todos los que alguna vez dudaron. No fue un anuncio triunfal ni un triunfo ostentoso, fue un testimonio silencioso de que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando lo hace, transforma todo lo que toca. Lucía comprendió que el rechazo que había sentido en la estación fue solo la antesala de algo mucho más grande, una vida que no solo la aceptaba, sino que la necesitaba. Una vida que le ofrecía propósito, alegría, y un sentido de pertenencia que había buscado durante años. Las noches en el rancho se volvieron rituales de calma y de celebración. Las luces suaves iluminaban la casa, el aroma de la comida casera llenaba el aire, y las risas de los gemelos resonaban como música en cada rincón. Mateo y Lucía caminaban juntos por los campos, hablaban sin prisa, compartían secretos, y aprendían que el amor no es una línea recta sino un camino lleno de curvas y sorpresas. En cada paso, en cada gesto, en cada mirada compartida, existía la certeza de que habían sobrevivido a los miedos, a los rechazos y a la soledad, y que ahora caminaban hacia un futuro que no se construía solo con sueños, sino con acción, con compromiso y con la valentía de quedarse, incluso cuando todo parecía incierto. Y así, en aquel rancho bañado por la luz dorada de un nuevo amanecer, Lucía comprendió que su vida había cambiado para siempre. Que el destino, aunque cruel y caprichoso en ocasiones, le había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad que no iba a desperdiciar. Porque allí, en medio de la tierra, el polvo y el viento, había encontrado lo que siempre había buscado, un hogar, una familia, y un amor que no necesitaba palabras para ser infinito. Y mientras los gemelos corrían entre los girasoles y Mateo la tomaba de la mano, supo que finalmente, después de todo, había llegado a donde siempre había pertenecido. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y en ese instante, la vida parecía suspenderse solo para ellos, invitando a los espectadores, a los oyentes, a los que veían esta historia desde lejos, a creer que los finales felices existen, pero no llegan por casualidad, se construyen, se protegen y se viven con todo el corazón. Y en ese rancho, en esa familia naciente, Lucía, Mateo y los gemelos habían escrito un capítulo que nadie podría borrar, un capítulo lleno de amor, valentía y la magia de una segunda oportunidad que transforma incluso el rechazo más doloroso en un milagro de vida.